Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Rust, donde vamos a hablar de los métodos. Los métodos van a ser similares a las funciones. Se van a declarar también con la palabra clave fn y con el nombre del método. Pueden tener parámetros y van a devolver un cierto tipo de valor. Van a contener código y se van a ejecutar cuando se invoca. ¿Veis? Muy parecido a los métodos. Sin embargo, la diferencia de los métodos con las funciones, primero se van a definir dentro del contexto de una estructura, o sea, van a ir asociados a una estructura dentro de lo que llamaremos el bloque de implementación. Además de una estructura, podrá ser en una enumeración o un objeto de rasgo que veremos próximamente. Y siempre el primer parámetro que va a tener un método es self, que va a representar pues la instancia de esa estructura en la que se está llamando el método. Vamos a verlo con un ejemplo. Para nuestro ejemplo vamos a definir una estructura, un tipo rectángulo, que va a estar formado a su vez pues, por dos propiedades. Va a tener tanto el ancho como el alto de ese rectángulo, que se van a tratar de números enteros. En mi caso, pues bueno, elegiré un tipo de dato unsigned32, un número suficientemente, una variable, un tipo de dato suficientemente grande para almacenar cualquier tipo de valor. Una vez que he definido este tipo de datos, vengo al bloque de implementación del rectángulo. ¿Veis? Escribo impl y ahora pongo el nombre de la clase. Quiere decir que el bloque, todo lo que escriba adentro, va a afectar a esa estructura rectángulo. Y aquí es donde defino el método área, el que va a tener un único parámetro. Como hemos dicho, siempre los primeros parámetros es self, es en la misma instancia de la estructura. En este caso pasamos una referencia a self. ¿Veis? ¿Y qué va a devolver? Pues también una unsigned32, va a devolver un número entero. Ahora defino lo que va a devolver y va a devolver el ancho y el alto multiplicado de la instancia de esa estructura. Por eso utilizo self. Self por ancho, self por alto. Quiere decir que cuando yo creo una variable de tipo rectángulo, pues él tomará esos valores para calcular su área. Ahora mismo quizás estáis un poco confundidos. Vamos a definir el método main, que creo que lo vais a entender muy bien. Porque ese concepto todavía de instancia de una estructura quizás no lo tenéis claro. Tranquilos que lo vais a ver ahora mismo. Para ello voy a definir el método main, que no lo teníamos definido hasta ahora, función main, mejor dicho, fn main, y lo que voy a hacer primero es declarar una variable de tipo rectángulo. ¿Veis? Voy a declarar rectángulo 1, que va a ser de una estructura de rectángulo. Y entonces vamos a darle un valor de ancho y de alto pues para inicializarlo. ¿Vale? Entonces ancho, pues voy a poner por ejemplo 35 y un alto cualquiera, no sé, 50, sí, el 50 mismo le pongo. Y entonces ya puedo llamar yo al método área referido a estos valores. Pues fijaros, pongo println, voy a mostrar que el área de este rectángulo es, y voy a llamar a la función área pero de la variable rectángulo 1. Esa es la instancia de esa estructura y por eso toma el valor ancho y alto que tiene esta variable. ¿Veis? Entonces ahora, rectángulo 1.área. Entonces, me va a devolver el área justo de ese rectángulo de 50 por 35. Vamos a comprobarlo. Pues guardo y voy a compilar. Y ahí tenemos el área, pues que nos lo muestra correctamente de 1750, creo que. Y vamos a aprender ahora también a pasar a otro tipo de parámetros, más parámetros aparte de self, que sabemos que siempre es obligatorio. Para ello voy a definir un nuevo método, que va a ser si puede contener. O sea, voy a pasarle un rectángulo y le voy a decir si el actual rectángulo puede contener a ese. Entonces, además de la referencia a self, la referencia a él mismo, pues tendremos que pasar, pues voy a llamarlo otro, que también va a ser, ¿no veis? Pongo dos puntos de tipo rectángulo. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer en este caso? Bueno, estoy aquí en la implementación, lo único que voy a comprobar es que el ancho y el alto, ambos sean mayores en la estructura instanciada que en el que se pasa por parámetro. Entonces se podrá contener este triángulo al que se le indica en el parámetro. ¿Veis? Pongo una doble condición y lo uno con un AND. ¿De acuerdo?
Un método bastante sencillo. Lo que me interesa es que veáis cómo se definen, cómo añadimos parámetros. Después del self podemos poner los que queramos, indicando simplemente su tipo. Entonces lo que voy a hacer ahora es definir pues otros dos rectángulos. Ya tenemos definido anteriormente rectángulo 1, pues voy a definir rectángulo 2 y 3 con otras medidas y voy a comprobar si pueden contenerse dentro del rectángulo 1. ¿Veis? Pongo uno que tiene un ancho mayor y otro alto también mayor, y voy a definir otro con otras medidas totalmente rectángulo 3. Y simplemente después pues llamaré a estos métodos y comprobaré si se pueden contener uno en otro. Vamos a definir esta variable rectángulo 3. Tengo ahí, le voy a poner un ancho de 30 y le vamos a poner su correspondiente alto también. Bueno, pues ahora me quedaría hacer la llamada a estas funciones que os hemos dicho que va a devolver un tipo bool. El bool podemos mostrarlo con el print ln, me va a mostrar true o false y no voy a hacer más. Entonces simplemente voy a poner el mensaje. Puede contener, por ejemplo, no sé, el rectángulo 2 a rectángulo 1. Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer? A la instancia de rectángulo 2, invocar al método puede contener y como parámetro le pasaré el propio rectángulo 1. ¿Veis? Ahora llamo al método puede contener, ahí tenéis. Y cuando lo llamo, veis, es como si no existiera self. Ya lo toma él porque es sobre el propio rectángulo 2. No tengo que indicarlo. Simplemente hago pues una referencia a rectángulo 1. ¿Veis? Cuando se invoca no se pone el parámetro self. Ya está definido. Es la propia variable que instancia esa estructura la que es self. No tenemos que pasar ningún parámetro para ello. Y lo mismo lo voy a hacer ahora pues con el otro rectángulo. Vale, vamos a hacer lo mismo, el mismo ejemplo. Voy a ver si rectángulo 3 contiene a rectángulo 1. Vamos a poner las correspondientes llaves y ahora pues me queda llamar dentro de la variable rectángulo 3 pues a ese método puede contener y como parámetro voy a pasar la referencia a rectángulo 1. Ahí el punto y coma. Y vamos a guardar y vamos a compilar con cargo RAM. Y ahí tenéis como me demuestra como en el primer caso sí lo puede contener y en el segundo no. Lo hemos expresado ahora mismo los dos métodos en un único bloque de implementación, pero podríamos hacerlo en dos distintos. Voy a mostrarlo. ¿Veis? Voy a cortar este método, el puede contener, y voy a volver a definir otro bloque de implementación de rectángulos. Podemos poner los que nosotros queramos. Entonces, lo defino, abro sus llaves y dentro, pues veis, pongo el correspondiente método y puedo volver a compilar y el resultado va a ser exactamente el mismo. Ahí lo tenemos. También podemos definir funciones dentro de los bloques de implementación que no tomen como parámetro a self. Estas funciones se van a llamar funciones asociadas porque están asociadas a la estructura, no están asociadas a ninguna instancia y por tanto no son métodos. Esta es la diferencia. Es importante saber que cuando no pasamos self hablamos en general de la estructura, no hablamos de los valores que va a tomar en una instancia en particular. Por eso van a seguir siendo funciones. Anteriormente en otros vídeos hemos utilizado la función string .2.from, pues que sepáis que son una función asociada donde tenemos ahí esa estructura string, sería ese valor, y dos puntos, que es como las vamos a invocar estas funciones y el nombre de esa función. Uso habitual que le vamos a dar a las funciones asociadas, pues se suele utilizar muy a menudo para constructores que nos van a devolver una nueva instancia de esa estructura. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Y vamos a hacer nuestro correspondiente ejemplo de función asociada. Voy a borrar todo lo que me sobra de este ejemplo anterior. Voy a dejar solo la definición de la estructura y bueno, voy a borrar pues la implementación, por lo menos la segunda implementación. Voy a borrarla y
vamos a sustituir, bueno, voy a sustituir la función área por la función asociada cuadrado, que va a crear un cuadrado basándose en la función de rectángulo. ¿Veis? Entonces paso un lado, que va a ser un entero, una sin 32, y va a devolver un objeto de tipo rectángulo. Al fin y al cabo un cuadrado es un rectángulo. Ahora pues simplemente tengo que inicializar el rectángulo con ese valor de lado, como ancho y alto va a tener ese lado. ¿Veis? No paso en ningún momento el parámetro self. Entonces esto va a ser una función asociada. No tiene, no hay que instanciarlo para llamarlo. No tenemos que crear una variable que de esa estructura para poder hacerlo. Vamos a hacer un ejemplo. Simplemente voy a declarar una variable que se va a llamar cuadrado 1 y que va a llamar a esta función asociada. ¿Veis? Entonces ahora tendría que poner rectángulo, dos puntos, cuadrado, y simplemente como parámetro pues le paso el lado del rectángulo que yo desee y me crearía y me devolvería esto un objeto cuadrado, o sea, un objeto rectángulo que se lo asignaría a cuadrado 1. Así de sencillo. Y eso ha sido todo por este vídeo. Creo que ha sido fácil, ha sido sencillo. Bueno, ahondaremos bastante en estos conocimientos en los próximos vídeos y ya sabéis, si os ha gustado, darle a suscribirse, darle a me gusta y nos vemos pronto.